Listo. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar en la clase con el tema de las energías. Entonces, pues el día de ayer les asigné una lectura y tenían que enviar unos conceptos, o sea, redactar esos conceptos de manera, ¿cómo les digo? Con reacción propia y con un ejemplo explicar esos conceptos. Esa es la primera evidencia de la clase. O sea, hay que mandar, cuando siempre nos pidan, tome nota de los conceptos, realice un mapa conceptual, eso lo deben enviar. Esos conceptos los van a enviar por esta vez mediante la agenda virtual, ¿listo? Sacan un mensaje y me envían eso por la agenda virtual. En la medida de lo posible que las fotografías estén enfocadas, que estén derechas, no las tomen de lado porque acá me salen de lado, entonces me toca descargar archivo por archivo. En cambio, si la toman de una forma vertical, automáticamente yo la puedo revisar sin ningún inconveniente. Entonces les pido ese favor. Le toman la foto al cuaderno por allá como si estuvieran tomándole a un letrero de Star Wars, de los que van subiendo así. Entonces, pues no alcanzo a leer. Yo sí Ay, me si devuelven estoy, otro. yo me estoy Ay, tomando la mano molestia enferma. Usted se mete con mi hombre enfermo. de leer. Alguien que por favor esté interviniendo por allá, que nos apague el micrófono, gracias. Listo, ya lo silencié. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es básicamente en estos conceptos y vamos a revisar algunos problemas. En la segunda parte de la clase les asigné unos videos para que repasen los problemas y por último van a entregar un taller. Ese taller lo van a encontrar en Classroom, ¿listo? Y lo van a subir por el Classroom. Ya de aquí en adelante empiezo a pedir todas las actividades por Classroom. Tengan en cuenta las mismas recomendaciones, que esté marcado al final de la hoja, colocar los nombres y apellidos. Todas esas cosas son importantes porque los correos que me ponen en Classroom son soy sexy 22. Pues yo no sé quién es sexy 22. Todos son muy lindos y son muy preciosos, pero de ahí para allá yo no puedo evaluarle a sexy 22. El estudiante tiene un nombre y un apellido. Por eso es importante que marquemos las actividades. ¿Listo? Ahora sí a Profe, lo que una venimos. pregunta. Dime. Lo del Classroom, ¿para cuándo es? ¿Para ahorita o para No, la no, no, no. próxima clase? Van a tener casi la semana completa para realizarlo. ¿Listo? Si no Ah, o estoy sea, no es mal, como algo virtual, sino es algo que se hace en el cuaderno. sí, ustedes lo hacen en el cuaderno y lo envían, así como son unos ejercicios de lo que vamos a trabajar hoy. Este Ah, es ok. décimo C, décimo C, Sí. décimo C, décimo C me tiene que entregar técnicamente en 8 días. ¿Listo? Ya Vale, tienen profe, 8 días gracias. para resolver los ejercicios. Bueno, ahora sí arrancamos que Profe, ya hay gente. Señor. ¿puede repetir la información? Ay, pero hay que llegar temprano a clase porque la clase era a las 55 y me están cortando tiempo de clase. Bueno, rápido. Ayer les pedí unos conceptos que debían tomar nota de ellos en el cuaderno. Esos les toman la fotografía, los concepticos, y me los envían a la agenda virtual. Supuestamente debieron enviarlos ayer, pero pues no falta el despalomado. ¿Listo? Entonces, esos me los envían por la agenda virtual. Fotografías derechas que queden bien bonitos. Hoy en la tarde voy a dejar una actividad en Classroom, que es un taller con los de ejercicios con el tema que vamos a trabajar hoy. Ese taller van a tener técnicamente 8 días para resolverlo. O sea, no es para ya, no. Sino van a tener un tiempo para resolverlo. Tampoco es un taller de 20 ejercicios. A lo mucho tiene 10 ejercicios, a lo mucho y exagerando. ¿Listo? Ese lo van a encontrar por el Classroom, más tarde lo subo, que van a encontrar el documento para poderlo descargar y hacer el taller, ¿listo? Que es sobre el tema que estamos trabajando. Esa es la información, ¿listo? De aquí en adelante, pues nos vamos con lo que es la clase, o si no, pues no nos alcanza el tiempo. Igual si se nos llega a cortar el tiempo, volvemos a ingresar sobre el link para que nos quede unos 10 minuticos más. O si no, genero un nuevo link y pues ahí lo cuadramos, ¿listo? Entonces, básicamente,
este tema habla de los tipos de la energía mecánica, la cual se entiende como el tipo de energía relacionada con el movimiento, la deformación y la posición de los objetos. Cuando hablamos del movimiento de los objetos, hablamos de la energía cinética. Y ahorita vamos a explicar qué es o qué significa cada una de esas energías en sí. Las vamos a desglosar, como se dice por ahí. Entonces, la energía cinética es la que está relacionada con el movimiento. La que hace relación a la posición de los objetos en el espacio es la energía potencial gravitacional. Y la que trabaja con la deformación es la energía potencial elástica. Listo. Ahora, y es un componente fundamental para la producción de electricidad en sistemas hidroeléctricos, es decir, los que trabajan con agua, eólicos, perdón, eólicos que son los que trabajan con el viento, y maremotrices son los que trabajan con las olas del mar. O sea, de todas esas formas se puede generar energía eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar cada una para comprenderlas un poquito mejor. Entonces, se denomina energía cinética, que se simboliza E sub C, a la energía de un objeto que se encuentra en movimiento. Está definida como la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pilas con este término de acá. Si ustedes se dan cuenta, al aparecer la velocidad, me está diciendo que esa energía depende exclusivamente del movimiento del cuerpo, o sea, no interviene nada más. Y eso está relacionado con la segunda ley de Newton. Recordemos que para que un cuerpo se mueva por la segunda ley de Newton tiene que actuar una fuerza. Y como vimos en la clase pasada, las fuerzas generan un trabajo. Entonces es importante tenerlo ahí en cuenta. Entonces, la energía cinética es la que hace relación a ¿qué? Al movimiento de los cuerpos. Siendo m la masa del objeto y b la magnitud de la velocidad con la que se mueve el objeto. Otra cosa importante, las energías son cantidades escalares, es decir, son números. Recordemos que una energía, si una energía nos da negativa, nos está diciendo que está contraria a la dirección del movimiento, teniendo en cuenta lo que es el trabajo. Ahora, la energía potencial gravitacional corresponde a la energía asociada a un objeto sometido a la fuerza del peso y que se encuentra a determinada altura con respecto a un nivel de referencia. Se define como que la energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por la altura del objeto, donde m es la masa del objeto, g la gravedad y h la altura respecto al nivel de referencia. Entonces, la energía potencial gravitacional básicamente va a depender ¿de quién? De la posición del objeto. Por eso es que está a esta altura acá. Supongamos que este bloque estuviera acá en el nivel de referencia. No tendría energía potencial gravitacional porque su altura es 0. Pero si yo lo llevo al punto más alto, la energía potencial dependería de la altura. Es decir, a mayor altura, mayor energía potencial gravitacional. A menor altura, menor energía potencial gravitacional. ¿Listo? Ahora, un objeto sometido a la fuerza del peso. Como este objeto, si yo lo suelto, se va a empezar a mover hacia abajo, la dirección de desplazamiento está en el mismo sentido de dirección de la fuerza, porque miren para dónde va el peso. Y el desplazamiento de ese objeto, estaría ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por eso acá aparece el vector velocidad hacia abajo. ¿Listo? Eso es importante porque ahorita lo vamos a retomar. Y pues por último, nos queda que la energía potencial elástica se define como un medio de la constante elástica del resorte por el desplazamiento del resorte. K es la constante del resorte, que se mide en newtons por metro, y eso es un valor pues que no cambia.
¿Y depende de qué? Depende de las características del resorte, depende del tipo de alambre que esté hecho el resorte, o sea, depende de muchas cosas. Pero por eso no nos preocupamos, solo sacamos un número que se llama K, que es la constante del resorte. Pilas que este X nos está diciendo esto. Una cosa es cuando el resorte está estirado y otra cosa cuando el resorte se comprime. Si el resorte se comprime, él tiene la capacidad de realizar un trabajo sobre la masa y devolverla, o sea, empujarla hacia arriba. Y cuando existe un trabajo, pues está relacionado con la energía. ¿Listo? Por ejemplo, este resorte no tiene energía potencial elástica porque él está en su estado natural, es decir, no se ha deformado, ni se ha estirado, ni se ha comprimido. En el momento 2 que la caja cae, en este punto el resorte se comprime. Por lo tanto, almacena energía potencial elástica. ¿Listo? De las anteriores definiciones se deben destacar los siguientes aspectos. Los cambios en la energía potencial gravitacional están relacionados con el trabajo realizado por el peso. Eso es importante. Es decir, que yo puedo calcular el trabajo realizado por el peso de un objeto mirando cómo cambia su energía potencial gravitacional. Acá nos desglosan un poquito las ecuaciones, entonces dice que el trabajo realizado por el peso es igual al peso del objeto por la variación de la posición por el coseno del ángulo. Listo. Es decir, que es masa gravedad por la altura 1 por la altura 2 por el coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? ¿Se acuerdan que yo les dije que este objeto, la fuerza iba en la misma dirección del desplazamiento? ¿Cuánto es el ángulo que forman estos dos vectores? 0. Por esa razón es el coseno de 0, porque la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, si nosotros queremos mirar la variación de la energía potencial o el trabajo realizado por el peso, podemos concluir, que el trabajo realizado por el peso simplemente es la variación de la energía potencial gravitacional en el punto 2 menos la energía potencial gravitacional en el punto 2. Es decir, yo calculo la energía potencial gravitacional en este punto y la calculo en este punto. Resto esos dos valores y me va a dar el trabajo realizado por el peso. De acuerdo con la definición de energía potencial elástica, sus cambios están relacionados con el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte, como fue determinado en ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo calcular el trabajo realizado por la fuerza sobre el resorte si miro cómo cambia la energía potencial. Por ejemplo, si yo quiero estirar este resorte, pues debo aplicar una fuerza hacia arriba. ¿Listo? Si yo lo quiero estirar. Entonces, para estirarlo, si aplico una fuerza, necesariamente estoy haciendo un trabajo. Porque recordemos que el trabajo es fuerza por distancia o desplazamiento. De igual manera, si yo quiero comprimir el resorte, pues en este caso el bloque está haciendo una fuerza sobre el resorte. De tal manera que el trabajo estaría siendo realizado hacia abajo para comprimir el resorte. Y si yo quiero mirar el trabajo realizado, pues no me pongo a calcular las fuerzas, simplemente miro cómo cambió la energía potencial elástica del resorte. Por último, pues tenemos, de acuerdo con la segunda ley de Newton, si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera en la misma dirección que actúa, es decir, se presentan cambios en la velocidad y como resultado de esto, la energía cinética de un cuerpo cambia. Cuando la magnitud de la velocidad pasa a valer BI a valer B sub F, o sea,
pasa a cambiar de un estado inicial a un estado final, este cambio es igual al trabajo realizado por la fuerza neta. Es decir, que el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética. Este teorema se conoce, este resultado se conoce como el teorema del trabajo energía cinética. ¿Qué implica eso? Que para lograr mover este cuerpo, si yo tengo una cajita acá y para lograrla mover, tengo que aplicarle una fuerza, ¿sí o no? Entonces, le aplico una fuerza. Ese rojito es la fuerza. Yo voy a pintar con verde la dirección de movimiento. ¿Listo? Entonces, yo aplico una fuerza, la caja se empieza a mover. Cuando la caja se empieza a mover, gana velocidad. Entonces, la velocidad va en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo realizado por esta fuerza, porque vuelvo y les recuerdo, el trabajo es fuerza por distancia, es igual al ¿qué? Al cambio de la energía cinética del cuerpo. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver este videito que está acá. Puede ser una flexión, esta quieta es una ofensiva. No nos piquemos con la punta, pero en movimiento es capaz de agujerar la gruesa piel de un animal y ser mortal. Una maceta colocada en la ventana de un edificio, mientras permanece en su lugar, no es peligrosa, pero si cae sobre la cabeza de alguien, se convierte en un arma mortal. Desde la prehistoria, el hombre advirtió que los objetos en movimiento podían producir cambios y ejercer fuerza. Hoy se conoce a la energía en movimiento como energía cinética. Cuando patean una pelota sobre el piso, ella rueda y finalmente se detiene. Esta observación llamó la atención del físico inglés James Prescott. Preguntó, ¿a dónde va a parar la energía cinética de la pelota? Joule escribió por qué los objetos en movimiento finalmente se detienen. Se dio cuenta de que la pelota pateada se detiene porque roza el piso. El piso y la pelota se van calentando de la misma forma en que se calientan las manos cuando las frotamos una con otra. Si esto era cierto, entonces la energía de la pelota se transformaba en calor. Por lo tanto, el calor no sería más que otra forma de energía. Después de varios años de investigación, pudo afirmar que una determinada cantidad de energía, cinética o de cualquier otro tipo, produce siempre la misma cantidad de calor. Es decir, concluyó que el calor es una forma de energía. Joule fue reconocido por su trabajo sobre la producción de calor. Más adelante, se formuló lo que hoy se conoce como el principio de conservación de la energía, que en su forma más sencilla dice lo siguiente: la energía total del universo es siempre la misma, es decir, se conserva. Listo. Entonces, ahí nos estaban contando acerca de que Joule fue el que pudo traducir la conservación de la energía y lo tradujo todo a un principio de conservación, que la energía no se crea ni se destruye, que únicamente se transforma. ¿Listo? Con eso es que vamos a trabajar. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Regálenme un segundo, yo me acomodo. Que a veces es un poquito lento esto acá. Ah, ya me veo, ya me veo. Eso. Mira, ahora es hasta con tablero y todo para que no sé qué.
Entonces, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Una pregunta que solo me la responda uno. ¿Ustedes cómo están viendo la letra ya? ¿Al derecho o al revés? Al derecho. ¿Al derecho? Al derecho, profe. Listo, gracias. Al derecho. Es que ahorita se me rotó la cámara y me estaban diciendo que estaba escribiendo al revés. Listo. Miremos. Esta es la energía cinética de un cuerpo. Dijimos que está relacionada con ¿qué? Con el movimiento. Recordemos que la variación de una energía o una variación de algo simplemente es calcular la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y que si yo quiero calcular el trabajo realizado por la energía cinética, simplemente mido la variación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo y repito, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Depende de qué? De la velocidad del cuerpo. Eso es importante tenerlo claro. Si el cuerpo no se mueve o no tiene velocidad, no tiene energía cinética. El cambio de la energía cinética es calcular la energía cinética en un punto inicial y un punto final. Y la variación de esa energía cinética me dice el trabajo realizado por la fuerza que originó el movimiento del cuerpo. Ahora, vamos a hacer un ejemplito acá, con el siguiente problema. El problema dice lo siguiente. Yo tengo una esferita, o una bolita de bolos. Y esa bola de bolos fue lanzada con una velocidad de 2 metros sobre segundo y tiene una masa de 3 kilogramos. Esto es la velocidad inicial, cuando la persona la soltó. Y antes de impactar los pinos, bueno, perdonarán la calidad del dibujo, pero es que yo sí, la motricidad me la tumbaron en el preescolar. Entonces, antes de impactar el pino, llegó con una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la energía cinética para cada punto. Y vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues para poder mover la esfera, yo tuve que aplicar una fuerza sobre ella. Entonces vamos a mirar cuál es el trabajo realizado por la fuerza. ¿Listo? Esas son las dos cosas que vamos a calcular. Entonces, lo primero, vamos a calcular la energía cinética en cada punto. Entonces, la energía cinética para el punto 1 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es? Entonces, 1/2, la masa de la bola es 2 kilogramos por la velocidad en el punto 1. La velocidad inicial fue de 2 metros sobre segundo sobre segundo. Y eso está elevado al cuadrado. De tal manera que esto nos quedaría como 2 por 1/2 nos da 1. ¿Listo? Siempre que multipliquen por 1/2 es igual a dividir por la mitad. Ahora, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 por 2 es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y 4 por 1, 4 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado me da joules. Es decir, que la energía cinética en el punto 1 de la bola de bolos es ¿cuánto? 4 joules. Ahora, miremos la energía cinética en el punto 2. Eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto ¿qué? 2. Entonces vuelve y juega. 1/2, la masa sigue siendo igual por 2 kilogramos por la velocidad en el punto final.
En el punto final la velocidad fue de 5 metros sobre segundo y eso elevado al cuadrado. Listo. ¿Cómo nos quedaría? 1/2 por 2 nos da 1 kilogramo. Por 5 por 5, 25 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y 25 por 1 nos da 25 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado son joules. Es decir, que la energía cinética en el punto final fue 25 joules. Ahora, vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza. Entonces voy a borrar un poquito acá. ¿Cómo nos quedaría el trabajo? El trabajo realizado va a ser igual a la variación de la energía cinética. Es decir, que vamos a tomar la energía cinética en el punto 2 y le vamos a restar la energía cinética en el punto 1. ¿Cuánto fue la energía cinética en el punto 2? 25 joules. Menos la energía cinética en el punto 1. 4 joules. Por lo tanto, 25 menos 4, 21 joules. Es decir, que el trabajo realizado por la fuerza que impulsó la bola fue ¿de cuánto? De 21 joules. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ese valor puede ser negativo? Eso. ¿Que el trabajo puede ser negativo? Sí. Sí, claro. Este trabajo puede ser negativo. Recordemos que cuando el trabajo es negativo, nos está diciendo que es en contra del desplazamiento. ¿Qué pasa si el trabajo nos diera negativo? Sencillamente quiere decir que si la bola se está moviendo para la derecha, el trabajo se estaría realizando ¿en qué? Hacia la izquierda, en sentido contrario. ¿Y cómo Pero eso eso no significaría, profe, eso no significaría que lo estuviera frenando. Exacto, muy bien. ¿Y Ah. quién es el que frena los objetos? La fuerza de fricción. Ah, Ok. gracias, Profe, profe. para todo se va a utilizar la misma fórmula, ¿cierto? Esta que nos estás enseñando. Sí, cuando son de energía cinética, siempre se va a usar esta misma fórmula. ¿Y esos son los ejercicios que nos dejaste en el taller? Ajá, los que voy a dejar, todavía no he subido el taller. Es- El taller lo subo ahorita más tarde. Se quiere empezar. Listo, gracias. Llamando al taller, es que no subí el taller. Dije que los voy a subir por la tarde. ¿En dónde? En Classroom. ¿Preguntas hasta ahí? No, Fácil, ¿sí o no? Sumas y restas y multiplicaciones. sí. Lo importante es leer bien el problema. Ahora vamos a hacer uno, pero con energía potencial. Y se van a dar cuenta que tampoco es que sea la gran cosa. Profe, una pregunta, una última pregunta. Dime. Ahí no interviene la distancia, ¿verdad? No. Recordemos que la energía cinética, ¿cuál es el factor que interviene? La velocidad. La velocidad. En la Únicamente energía, esa. exacto, en la cinética. En la potencial sí depende de la distancia. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces acá. Entonces borramos. Y supongamos este ejercicio. Bueno, acá. Este va a ser el piso. Y resulta que yo tengo una cajita. La tengo en un estante. Entonces, la caja tiene una masa de 10 kilogramos. Y en el estante, este es el primer nivel del estante, se encuentra a una altura de 15 metros. Por cosas de la vida me dio por hacer un trasteo. Entonces dije, no, esa caja la voy a necesitar en estos días. Entonces la voy a colocar en un estante abajo. Y ese estante está ubicado a una altura de 3 metros. Listo. ¿Qué debemos calcular? Vamos a calcular la energía potencial gravitacional para cada punto. Y vamos a mirar el trabajo
realizado por el peso. ¿Listo? Entonces, recordemos, la energía potencial gravitacional es masa, gravedad por altura. Si en que esta ya depende de quién, de la altura o la posición del objeto. Entonces, la energía potencial gravitacional para el punto 1 va a ser ¿qué? La masa, que es 10 kilogramos, por la aceleración gravitacional, que nosotros la tomamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura. ¿Cuánto es la altura? 15 metros. Entonces, 10 por 10, 100. Y 100 por 15, 1500. Entonces vuelve y juega. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Y newton por metro es joule. Es decir, que la energía potencial gravitacional en esta altura es de ¿cuánto? De 1500 joules. Ahora, miremos la energía potencial gravitacional en el punto 2. Entonces, para el punto 2, ¿cómo sería? 10 kilogramos, porque la masa no cambió, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, por 3 metros. Entonces, 10 por 10, 100. Por 3, 300. Listo. Entonces, acá fue de 300 joules para el punto 2. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, newton, y newton por metro me da joules. Ahora, yo voy a calcular el trabajo realizado por el peso. Entonces, el trabajo, que es W mayúscula, va a ser igual ¿a qué? A la variación de la energía potencial gravitacional. Es decir, la energía potencial gravitacional en el punto 2 menos la energía potencial gravitacional en el punto 1. ¿Cuánto valió en el punto 2? 300 joules. Menos. En el otro valió 1500 joules. Y 300 menos 1500 nos da 1000 menos 1200 joules. Es decir, que el trabajo realizado por el peso fue de menos 1200 joules. Esto no implica que la energía sea negativa. Pilas, no es que sea menos energía, no. Sino que simplemente el sistema inicialmente, tenía una energía alta. Tenía una energía alta. Y luego, como bajó de un punto alto a un punto bajo, perdió energía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Puede volver a ponerle el trabajo? Profe, una pregunta. Dime. ¿De dónde sale? Es que es masa por gravedad, ¿cierto? Masa, gravedad por altura. ¿Y dónde sale la gravedad, profe? Ustedes saben que la aceleración gravitacional de la Tierra es constante, que vale 9,78. Nosotros para cálculos, Y ¿cuánto no, la usamos? para 10. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien me decía algo del trabajo? Es que no le entendí bien la pregunta. ¿No? Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Si es energía potencial cuando se libere, entonces el valor de la energía potencial va a ser el mismo que la sumatoria de la cinética. No. Ahorita por el momento estamos viendo todas por separado. ¿Listo? Cuando ya veamos el teorema del trabajo y la energía, ahí sí decimos que el trabajo es igual a la suma de todas las energías del sistema. Pero, por ejemplo, si un cuerpo yo lo elevé y lo solté, ¿sí? O sea, si yo lo dejara en caída libre, toda la energía potencial se vuelve energía cinética. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿listo? Bueno, señor, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? ¿Puedo seguir? Entonces, ¿qué nos falta? La energía potencial elástica.
Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá tengo una pared, acá tengo un resorte. Ese resorte quedó inmundo. Listo. Ahí tengo un resorte. Resulta que este resorte tiene una longitud inicial de 3 metros. ¿Listo? En un momento dado, llegó una caja y chocó con ese resorte. Entonces, ¿qué pasó con el resorte? El resorte se comprimió, de tal manera que la longitud final del resorte es de 2 metros. Digo, de 1 metro. Entonces, vamos a calcular la energía potencial elástica para cada punto. Y el trabajo. ¿Listo? La constante elástica del resorte es de 10 newtons por metro cuadrado. Algo referente a esta constante elástica. Quiere decir que para comprimir o estirar el resorte 1 metro,